Hola, buenos días. Voy a intentar brevemente contar mi historia como chef y mi experiencia en la gastronomía española. Primeramente, para mí es un honor estar hoy aquí con vosotros porque digamos que somos como hermanos, ¿no? Estáis muy lejos pero muy cerca. Y gracias a Víctor, que ha sido una persona que me ha enseñado mucho, hoy os puedo contar mis vivencias como chef y como cocinero madrileño español. Pues la historia comienza en el año 55. Mi abuelo Coque, el padre de mi madre, compró un pequeño pajar que iba en Humanes de Madrid, la calle que iba a la iglesia del pueblo, con una ilusión, porque mi abuela era una gran cocinera, mi abuela Isidra. La ilusión que tenían era cocinar para la gente y hacer feliz a la gente. Y ese lema lo hemos conseguido y nos lo han sabido transmitir a través de los tiempos y de los años. Entonces, en aquella época, mi abuela Isidra cocinaba como los ángeles y enseñó a mi madre Teresa a cocinar y a hacer esos guisos antiguos con, con esas carnes de caza, con esas setas, con la parte más femenina de la cocina, ¿no? Yo creo que era una mujer que no utilizaba tabla para cortar y llegabas a la cocina y había un aroma exquisito, según contaba mi madre, porque yo no la conocí. Y en la mano iba picando el ajo, el perejil, iba picando las diferentes cosas y cocinaba para, bueno, pues en esa taberna que abrieron en aquel año, cocinaban pues para asentadores de verduras, para empresarios que ya empezaban por la zona a abrir esas eh, empresas pues de zapatos y de aquel entonces, ¿no? Empresas que había por la parte de Humanes y eran muy felices los dos. Mi abuelo era tratante de ganado, iba a Talavera, compraba el ganado, lo traía, le gustaban mucho los caballos, la caza, y necesitaba un bar o un restaurante, una taberna donde poder hacer esos pequeños negocios, ¿no? Entonces hacían un maridaje perfecto, era el tratante y la tabernera. Y ahí, bueno, pues tuvieron cuatro hijos y mi madre Teresa, fue la que, bueno, pues la que en aquel momento cogió el testigo. Yo toda esta parte la desconozco porque soy el pequeño de los cuatro hermanos. Sí lo vivieron mis hermanos Rafael y José Ramón. Y en los años 68, 70, inauguraron ya, mi madre conocía a mi padre Rafael, inauguraron la Rueda del Carro, que era un merendero que había al lado del restaurante y por las tardes tenían una gran parrilla y allí cocinaban, bueno, pues 7 o 8 corderos lechales en chuletitas y ella inventó un guisopo que me lo dijo a ultimísima hora de su carrera, que era, bueno, pues tenía una vasija de barro con un vinagre especial de vino que hacían de las parras que tenían en la huerta, porque siempre hemos tenido la huerta, la granja y las viñas, y le echaba unos condimentos que estaban compuestos de hierbas como orégano, tomillo, romero, lavanda, y también le ponía un poquito de pimienta morena. Y con una muñequilla de trapo, con un palito, cuando estaban las chuletas en la parrilla, les rociaba con ese guisopo para que ese aroma pues cautivara a los clientes que pasaran por la calle. Poquito a poco fueron haciendo el negocio, hasta el año 74, que comenzaron las obras de lo que hoy es Coque. Os recomiendo que os metáis en la página web para que veáis, es www.restaurantecoque.com, para que visitéis tranquilamente el lugar y un poco, bueno, pues toda la información que necesitéis la podéis conseguir en la web. Entonces, en el 74, con mucho esfuerzo y con muchas ganas y mucha ilusión, comienzan la andadura del restaurante Coque. En ese momento nace mi hermano Juan Diego, que es el tercero, y es el que luego se preocupa de la empresa y de la parte de la sala. Y comienzan las obras con los tipos de interés al 18%, en un pueblo retirado de la gran ciudad. Entonces ellos, su ilusión les invadía y lo que querían era crear un negocio para que sus hijos estuviesen trabajando dentro de la casa, que no tuvieran que ir a buscar trabajo fuera. Esa era la ilusión de mis padres.
Y lo consiguieron, ya te digo que lo consiguieron, ¿eh? Entonces, bueno, pues ellos abrieron el restaurante en el año 76, el 12 de marzo del 76. Si contáis el reloj biológico, yo nací el 30 de enero del 77, justamente 9 meses después. O sea que yo creo que la noche de la inauguración algo pasó. Hubo fiesta. ¿Eh? Entonces, bueno, pues era una casa de comidas, era un local que tenía 2.500 metros, repartidos en 5 plantas, y había una gran barra de bar, una gran cafetería, tenían el salón de las bodas, que era la parte de la bodega de Coque, que es actualmente la parte de la bodega, y en el salón principal, en la primera planta, tenían el restaurante, lo que es ahora el restaurante, ¿no? Y construyeron un horno de leña para asar esos magníficos cochinillos que iban criando en la granja que tenían pues a 2 kilómetros. Entonces él era un obsesionado por el asado y viajó a Bélgica y a Holanda para traer a 2 razas de cochinillos especiales, ¿no? Que fueran distintas a las que se servían en España. Porque decía que los carniceros no sabían, eh, sobre todo, cortar y hacer y criar los cochinillos, que tenían que ser, el plato se empezaba a criar y a conocer desde la cría del animal. Entonces él consiguió 2 razas especiales, una era la Petrén y otra era la Duroc. Y sobre esas 2 razas creó un cochinillo morfológicamente perfecto para el asado, que era, bueno, pues un cochinillo lechón de 18 días, donde se le asaba en una parrilla de acero, dentro del horno, donde el cochinillo iba soltando la grasa poco a poco, para que cuando le daban la vuelta dentro de la hora y media, cuando ya habían pasado hora y media, a unos 180 grados, pues la piel suflaba como un caramelo y se quedaba toda la grasa abajo en la bandeja y quedaba la carne muy jugosa. Ese ha sido el plato que digamos que ha sido el plato icono del restaurante, por lo que somos muy conocidos y por lo que vienen personalidades pues desde los países del que me estáis viendo ahora, ¿no? Porque es un honor a nosotros que vengan, que hagan la reserva desde México, Perú, Buenos Aires, Argentina, que a tantos kilómetros nos hagan una reserva para cuando vienen a visitar la ciudad de Madrid vengan a visitarnos, ¿no? Bueno, pues en aquella época estaba la huerta, estaba la granja, acababa de inaugurarse el restaurante y yo era un bebé. Entonces, bueno, mi abuelo Coque vivía, mi abuela no la conocí, murió bastante joven. Y entonces mi madre estaba en la cocina y me estaba dando el pecho y estaba cocinando. O sea, estaba rehogando, estaba haciendo cosas y le decía a mi abuelo, le decía, Tere, vas a quemar al niño, ten cuidado que un día le va a saltar el aceite y le vas a quemar. Entonces ahí empezó toda mi vocación, ¿no? Mi vocación por la cocina y el amor que ellos me inculcaron por la gastronomía. Entonces toda esa época, bueno, pues empezaron a tener muchísima fama alrededor de Madrid, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en el norte y en el sur venían clientes pues de Zarzal, de Moratalá, de Aranjuez, de Chinchón, de muchos pueblos a comer en el restaurante. Era un restaurante de producto donde comprábamos los productos en el mercado de la cebada y allí teníamos un mercado de abasto precioso donde todo estaban las merluzas de Gran Sol, había un marisco exquisito. Yo me recuerdo que iba con 5 y 6 años y yo pues me conocía a todos los de los puestos, ¿no? A las señoras de la fruta. A mí mi padre me soltaba en el mercado y yo me crié en ese mercado, ¿no? En el mercado de la cebada. Y recordamos que íbamos en un Simca 1200, estábamos toda la compra en el coche y yo, pues para que no se durmiese, porque él trabajaba muchísimo, pues le iba dando conversación y tal. Entonces aquella época fue muy bonita porque yo me crié en esa época, empecé a, a relacionarme con la cocina a través del dulce, ¿no? Cuando en la época de Navidad hacían las tortas, hacían las torrijas, la leche frita, el flan, todo eso era cuando yo ayudaba a mis padres. Y ahí empezó la curiosidad, empezó a picarme esa curiosidad donde yo me sentía muy cómodo y era muy feliz. Entonces mi madre siempre me decía, pero ¿por qué no te vas con los amigos a la plaza a jugar al balón? Decía, no, no, yo estoy aquí a gustísimo, aquí en la cocina, haciendo cosas con vosotros y quiero aprender. Y todo esto, pues empezó toda mi vocación hasta los 17 años, que ya fui a la escuela de hostelería y conocí a Víctor.
a Víctor y a don Florencio Mendañez, que fueron los que mis padrinos dentro de la escuela de hostelería. Yo ya fui a la escuela de hostelería con un bagaje de mi casa, no era aprendido pues, el pescado. Yo estudiaba y luego trabajaba en el restaurante los fines de semana. Entonces, lo que hacía era, bueno, pues tenía mucha soltura, mucha destreza con el cuchillo y ya conocía muchos alimentos, lo que era bueno, los que no eran tan buenos. Y entonces en aquel entonces lo que hicimos es, bueno, pues me apunté a la escuela de hostelería, me hicieron un grandísimo favor porque vivía fuera de la capital, la renta de mis padres era alta, bueno, tenía muchos problemas para poder entrar y gracias a Víctor y a Florencio pues tuve la oportunidad de poder conseguir una plaza en la prestigiosa escuela de la Casa de Campo. Los 3 años que estuve, o 2 años y medio, fueron los de los más felices de mi vida, porque recuerdo con mucho cariño el despertarme por la mañana, era una ilusión tremenda ir a la escuela a ver qué nos iban a enseñar, eh, cómo nos iban a repartir en grupos, cuando llegaban los pescados, los pedidos, el economato, bueno, para mí eso era como pez en el agua. Luego íbamos a desayunar a Casiña, que era un restaurante que había enfrente, y la verdad que hubo un grupo de amigos que todavía conservamos, que estamos en contacto, porque están de jefes de cocina por Madrid, de jefes de partida, y solemos quedar ahora para Navidad para recordar aquellos tiempos porque fueron preciosos, ¿no? Entonces, donde Víctor hizo gran parte de mi formación, porque él nos daba toda la parte, bueno, pues de formación, de fichas técnicas, de escandallos, de práctica, y la verdad que nos enseñaron el abecedario y el do, re, mi, fa, sol de lo que era la cocina, ¿no? La cocina clásica. Bueno, pues todo ese transcurso de los 2 años yo empecé a participar porque me picaba mucho la curiosidad de los concursos y sobre todo el aprender a organizarte para presentar un plato y siempre que había siempre que había un concurso pues me decía Víctor, ¿tú vas a participar? Digo, sí, sí, yo mañana vengo y participo. Y bueno, pues participé en 18 concursos, gané 16 y dos quedé entre los 3 primeros. Y la verdad que siempre en todos aprendí de los demás compañeros, porque en cualquier concurso sacaban un elemento que no conocía o alguna herramienta que desconocía. Entonces, los concursos me aportaban muchas cosas a mi profesión. Por eso competí en muchos y mi afán era el aprender y ahí aprendía muchísimo los concursos, en organizarte los tiempos, en la temperatura, el cómo guisarlo, en la preparación. Y entonces, bueno, pues en aquella época salí de la escuela y ya empezó a sonar coque dentro de la élite gastronómica de Madrid. Luego vino la estrella Michelin, que fue para nosotros, bueno, ya ubicarnos en el mapa geográfico. Vinieron los soles de la guía Repsol, vinieron las M's de las guías nacionales y locales de aquí de Madrid. Y todo eso pues fue muy bonito hasta que ya en el año 2000 nuestro padre fallece, que era el icono, era la persona que yo además he admirado, siempre me he visto reflejado en él y para mí ha sido un orgullo el haber aprendido mucho de él, ¿no? Entonces hay una ruptura importante dentro de la familia porque ya no es lo mismo, ¿no? El gurú, el que había creado todo, desaparece, entonces empezamos a tomar responsabilidades más fuertes. Entonces mi madre se queda como eje de la rueda, que era la gran cocinera, la que nos enseñó a mi padre, me enseñó a mi hermano José Ramón, y luego me enseñó a mí a cocinar y dijo que había dos caminos. Uno, seguir adelante con el negocio y destacar y ser uno de los mejores restaurantes del mundo. O dos, porque ya estaba en aquella época, pues bueno, entró en una depresión, dijo que no quería, que no queríamos seguir, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo y mis hermanos dijimos, madre, aquí vamos a estar a muerte, vamos a destacar en la gastronomía y vamos a poner toda nuestra carne en el asador. Entonces mi hermano Rafael, que era matador de toros, dejó los toros. José Ramón con el fútbol en aquella época fue uno de los puntales impresionantes, porque yo tenía 22 años, era un poco joven para dirigir el restaurante. Mi hermano Diego dijo que se quedaba con toda la gestión y yo por mi parcela, que era la cocina, la creatividad y el seguir formándome. Y empecé a viajar por los diferentes restaurantes, estuve en el Bulli,
todo el verano del año 99, estuve con Juan María Sac todo un mes de abril en el año 2000, fui a visitar a Pedro Subijana otro mes en el año 2001, en el año 2002 estuve con Martín Berasategui y todos ellos aprendí una cosa importante, que compartían una pasión en su vida que era la cocina. Cada uno era diferente, porque Martín era muy gestor, Ferran era muy creativo, es el más creativo que he conocido, Arzac era el viejo rockero que siempre se estaba reinventando, siempre estaba de moda, o sea, cada uno tenía un sello y una identidad propia. Y yo quería buscar eso en mi interior, porque para, para identificarte a ti mismo tienes que saber lo que hacen los demás. Entonces empecé a rodar, empecé a hacer mis talleres fuera de España, fui a la Cordon Bleu, estuve un verano entero, luego fui a la escuela de Lausanne, pero te digo que donde más me enseñaron fue en la escuela de Madrid, porque fue donde más tiempo compartí con ellos. Pero también fue bonito pasar por esas escuelas porque los métodos que tienen son muy valiosos para la hora de organizar una cocina y a la hora de mantener a mi equipo motivado. Entonces, con todos esos recursos, me encerré en mi restaurante y empecé a caminar con mis hermanos. Dividimos las parcelas, Rafael en la bodega, Diego en la sala y yo en la cocina. Y empezamos a dirigir, o sea, a dirigir nuestro restaurante hasta a la alta cocina. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer un equipo de trabajo, de creatividad, empezamos a buscar productos que no suelen venderte, sino que tienes que buscarlos, tienes que conseguirlos. Y toda la prensa española empezó a venir a Coque. Entonces unos hablaban, otros no hablaban. Empezamos con una agencia de comunicación donde nos traía cada 2 semanas en la Puerta del Sol, quedaban con 4 periodistas y venían a Coque a comer. Unos escribían y otros no. Y empezó así la rueda a funcionar, ¿no? Empezaron a venir unos periodistas locales, luego nacionales, luego internacionales, hasta que lo que es hoy Coque. Entonces, una vez ya explicada la base de la familia, empieza ya la experiencia culinaria y la experiencia gastronómica de Coque. Eh, Como sabéis, Humanes está a 20 kilómetros de Madrid y para dar una oferta que fuera diferente a lo que hay en Madrid es muy difícil porque en Madrid hay muchos restaurantes de muchos tipos, desde México, Perú, chinos, asiáticos, japoneses, hay de todas las cocinas que te puedas imaginar y luego los hay de 3 estrellas, de 2 estrellas, de 1 estrella. Entonces nos ponemos en los zapatos de los clientes. ¿Por qué va a venir un cliente hasta Omanes si ya lo tiene en Madrid? O sea, es bueno estar cerca de la ciudad y también no es tan bueno. Entonces nos sentamos a pensar, a reflexionar y dijimos que nuestro restaurante tenía que ser una experiencia gastronómica completa, donde el cliente visita la bodega, Rafael les recibe, les damos un aperitivo acorde con un vino o un cóctel, donde despertamos los sabores primarios, el ácido, el dulce, el salado, el amargo, y desde ahí, una vez que ya ellos han sido recibidos como nosotros creemos que tienen que ser recibidos, eh, pasamos en un ascensor de 4 personas que desemboca en la segunda planta, donde se abre la puerta y están todos los cocineros para recibir a esos clientes que han hecho el esfuerzo de ir a Omanes. Ahí les ofrecemos un homenaje al Mediterráneo, a la cocina mediterránea, con unos aceites de oliva que trabajamos en diferentes texturas y les explicamos la esencia en 10 minutos o 5 minutos que damos a cada mesa, de dónde venimos, ¿no? Las raíces que nos aportaron nuestros padres con los hornos de asar, las cámaras de aromatizados con maderas, y ahí es donde el cliente ve un poco la total transparencia que tenemos en el restaurante, con la cocina súper limpia, todo el mundo ordenado, todos los cocineros con sus gorros y todos con una sonrisa esperando que entre el cliente a la cocina. Para nosotros es muy motivador porque vemos caras nuevas, vemos la sonrisa del cliente, que muchas cocinas no la perciben. Y creo que es muy importante que los cocineros vean a los clientes, para que vean, les pongan cara y sepan quién son y a quién dan de comer. Porque yo siempre digo que a cada persona hay que darla de comer de una forma diferente, porque los hay que tienen mucha pausa, los hay que tienen prisa, los hay que quieren saber y preguntan, los hay que no quieren saber y no preguntan.
Entonces todo eso es una psicología que hemos aprendido a lo largo de estos años. Una vez que ya el cliente está en la cocina, pasa al salón principal donde se toma la parte salada, ¿no? El menú. Hay dos menús, uno es más madera y el otro es arqueología de los sabores. Y en esos dos menús la gente elige qué camino quiere elegir. La filosofía es que si tomas el menú grande es donde está toda la esencia de estos años y todo el trabajo hecho de mi familia. Y entonces, bueno, pues en ese menú hay unas secuencias, como en una película, en un documental, donde hay un desenfado, un amor, hay una alegría, hay pena, hay de todo, ¿no? Porque hay esos platos, esos sabores, te van transmitiendo a tu cerebro muchas cosas que, que normalmente no se suelen percibir, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que les pasamos estos platos con tanto mimo y con tanta creatividad, con tanta técnica para que el cliente sienta felicidad, mis hermanos les acompañan al lunch, que es la parte donde se tomará, en otro salón independiente, donde se tomará la parte dulce. En esta parte lo que hacemos es que hay un ambiente más informal, donde el cliente ya está más relajado, porque ya lleva 2 horas dentro del restaurante, y tenemos, bueno, pues unas mesas más informales, donde el ambiente pues es un poco más distendido, tenemos una barra de productos premium de destilados, y ahí se transcurre todo lo que es la parte dulce, ¿no? Donde tanto Adrián como Fran, que son los dos jefes de cocina míos, uno en pastelería y otro en cocina salada, pues ellos dos están hasta el último momento para que todos los detalles, desde los petit fours, los snacks y toda la parte dulce y salada salga lo más brillante posible. Entonces, yo todo esto lo cuento porque, por mucho que yo os diga, es insuficiente, las palabras se quedan cortas. Creo que esta es una experiencia que hay que vivir aquí en Madrid y en España. Solamente se puede vivir aquí. Hemos creado una forma de ver la gastronomía española. Yo creo que Coque abre la puerta a la gastronomía española y se vive de una forma diferente a otros lugares, porque para eso me he permitido el placer de recorrer los 5 continentes y visitar los restaurantes más importantes del mundo para saber que mi restaurante está en una línea eh, coherente y original y distinta para los clientes que quieran venir a vernos, pues lo tengan en su recuerdo siempre que quieran, ¿no? Y eso en grandes rasgos es nuestra filosofía, es la historia de nuestra familia y es la historia del pequeño de una saga de hermanos que su pasión es la cocina. No sé si os ha servido. Sí, muchísimo, muchísimo, Mario, muchas gracias. Eh, Ahora cuéntanos un poquito de tu experiencia y tus sensaciones. Tenemos la suerte de tener la primicia de este día tan especial para ti. ¿Qué sientes? ¿Hacia dónde vas? El tener ahora un local en Madrid debe ser toda otra sensación. Por supuesto. Debes tener muchas emociones. ¿Qué tipo de experiencia quieres ahora que tengan tus clientes en Madrid? ¿Y qué es lo que sientes ahora con eso? Pues mira, eh, lo he estado esperando mucho tiempo. Además, Víctor me conoce muy bien y sabe que he querido siempre estar en Madrid. Entonces esto es una oportunidad que es como ver realizado el sueño. Una oportunidad que se nos presenta en una ubicación que está dentro del corazón de Madrid, ¿no? Que es la Plaza de Colón, la Plaza del Descubrimiento. Toda la oferta está basada en el viaje que hizo Colón a América y la filosofía del restaurante es buscando el origen del sabor. Entonces es un restaurante que tiene 800 metros cuadrados, tiene una capacidad para 100 clientes, 98 clientes, y tenemos una oferta en formato tapa, porque creemos que la tapa es una parte que identifica a España por su antigüedad y por su historia, ¿no? Por su recorrido geográfico que tiene y por la importancia que tiene la tapa. Creemos que es una forma de comer muy divertida
sobre todo vamos a un público femenino, a un público, a las mujeres que les gusta compartir, que les gusta compartir, salir a cenar, disfrutar de los buenos momentos, por supuesto acompañada de sus maridos, pero va más destinada a ellas. Y hemos hecho una carta de 48 platos donde basamos, y además hay carta y menú. Aquí podemos elegir tapas, las que nos apetezcan, o irnos por la parte del menú. Hacemos una retrospección al origen del sabor, al kilómetro cero, a la materia prima de nuestra huerta, de nuestra granja, a todos los alimentos que trajo Colón a España, la patata, el tomate, toda la fusión de alimentos que él pudo traernos y que yo creo que son muy importantes para la gastronomía española, y fue en aquel momento. Entonces, todo esto está todo pensado para que los clientes que nos puedan visitar en este restaurante, que se encuentra dentro de un casino de juego que está dentro de la Plaza de Colón, se llama Gran Casino de Madrid, puedan divertirse a la hora de, gastronómicamente sobre todo, y luego también visitando las instalaciones, que son impresionantes, son faraónicas. Entonces lo que hacemos es que dentro de la oferta gastronómica, tocando todas esas cosas, hay apartados que se llaman mar adentro, ¿no? O tierra a la vista, dentro de esos apartados de carne y de pescado. Y todo esto va a ir armonizado con una cava de champanes que ha hecho mi hermano Rafael, de 200 referencias, y otras 150 de vinos. Él quiere dar más importancia al champán que al vino, para que cuando la gente pida los menús o platos armonizados, pueda dar más juego al champán. Creemos que es un restaurante muy de glamour, muy de que la gente se deje ver y que te vean, y sobre todo también un precio muy equilibrado. Estamos viendo que el precio será por persona entre 45 o 50 euros, porque no queremos tampoco sobrecargar el ticket, para que sea un restaurante pues que puedas venir con más asiduidad y que la gente pueda traer a sus familiares, a sus amigos. Entonces estamos muy contentos porque hoy es un gran día para la familia, para nosotros, y también muy contentos de poder compartirlo con ustedes, porque yo no pensaba que un día tan especial poder compartirlo con tanta gente y en tantos sitios a la vez. Así que estoy muy orgulloso de estar aquí con vosotros. Gracias. Gracias, Mario, por compartir tanto con nosotros. Ahora quisiera pedirles a los alumnos, los que sean más rápidos en su ordenador, que se pongan las cámaras, y le voy a pedir a Mar, que es una de nuestras alumnas, que te haga una pregunta, y al resto decirle que se conecte para que nos podamos ver un momento también. Muy bien. Perfecto. Buenos días, Mario. Buenos días, Mar. ¿Cómo estás? Lo primero, darte la enhorabuena, por supuesto, y decirte que yo no estoy lejos, estoy muy cerca, porque vivo en el Escorial, o sea que igual ¡Ay, qué bien! Seré una de tus primeras visitantes, ya que has orientado además hacia las féminas, cosa que te agradezco. Muy bien. Porque ya no solo no estamos muy reconocidas en la cocina, o sea, el que se nos ofrezca un espacio de alguna manera un poco específico, pues bueno, te visitaremos. Voy un poco a las preguntas para poder dejar a mis compañeros. Evidentemente has dejado claro que suena un motor por ahí. Sí, es que están retocando algunas cosas, vale, pero vale. no sé si es inconveniente. No pasa nada. Bueno. Eres un claro ejemplo, digo, de que la cocina se mama. Lo que nos has contado, vamos, más que tú, nadie. Yo ya he hecho el recorrido este por la web del Coque, que dices, por cierto, muy interesante, muy bonito, con un montón de documentación, con lo cual yo también lo recomiendo al resto de los alumnos. Últimamente, primera pregunta, ando metida por ahí, claro, como alumna buscando información, y sabes que hay una convocatoria de una encuesta que se llama Saborea España. Sí. Mi primera pregunta va por ahí, ¿a qué te sabe a ti España? Pues a mí España me sabe a azafrán y a laurel, y sobre todo a creatividad y a una cocina saludable. España ahora mismo, si está donde está, es porque
las abuelas, nuestras abuelas, las mujeres que cocinaron también en aquella época, dejaron un buen legado, porque también hay una cocina regional que es extraordinaria y que cogiendo tu coche puedes viajar por las diferentes ciudades y tomar alimentos totalmente diferentes, y porque también en España hay una gran formación y hay unos grandes cocineros que llevan la bandera de nuestro país. Y a eso me sabe España, a buen ambiente, a felicidad, a tapas, a cerveza, a vino. ¿Eh? ¿Puedo otra? Sí, por supuesto. Sí. En algún sitio Dale. yo he leído que tú hablas de la cocina memoria. ¿Qué es eso? Sí, la cocina de la memoria para mí es la cocina de que han cocinado nuestros familiares. La cocina de la memoria es cuando tú tomas un plato y te lleva hacia atrás en el tiempo. Cuando tú pruebas una sopa castellana, una gafina, un asado, te lo metes en la boca y de pronto hay una neurona que hace... y tu memoria se va, viaja 30 años atrás o 25 años atrás. Para mí eso es una cocina de la memoria. Lo Cuando el más evocador recuerdo, del mundo. cuando el El recuerdo, olor, el sabor. cuando el recuerdo se hace presente. Ajá. Gracias. Gracias, Mar, por tu pregunta. Yo recojo un Gracias, poquito gracias las Mario. las Gracias. preguntas del resto. Una pregunta importante es, para ti, en dónde se encuentra la cocina tradicional, esa mirada al pasado o a las bases como la del curso profesional de cocina que estamos dando ahora nosotros, que es la base de la cocina profesional, toda esta tradición en la cocina, y la innovación? ¿En dónde encuentras tú ese equilibrio? ¿En dónde se fusionan? ¿Cómo lo experimentas tú en eso? Bueno, pues lo primero es que la cocina tradicional es la madre del cordero. O sea, si no hay una cocina clásica no podemos entender la cocina moderna. Eso lo tenemos que tener bastante claro, porque ha habido estos años, se ha corrido demasiado y creo que las cosas tienen que ir, las tenemos que aprovechar más y las tenemos que vivir más y sobre todo sentir más. Entonces, para mí, la cocina tradicional es la base. Si tú no sabes hacer un buen guiso, un buen rehogo, no puedes hacer luego una salsa vanguardista porque ahí es donde radica la base, el sabor. Luego, la cocina de vanguardia ahora cada vez más está mirando más hacia el pasado. Yo siempre digo que las normas y las tendencias son como un péndulo que viaja en el tiempo. Y ahora justamente en España está mirando hacia los sabores más auténticos, hacia la cocina de la memoria, la cocina con las raíces, esos ahumados, esas partes que se habían dejado olvidadas con tanto envasado a vacío, con tanta espuma y con tanto nitrógeno líquido, y que son muy buenas técnicas y que estamos, y yo soy el primero que las hago, cuidado, pero que se había sobresaturado el mercado de esas técnicas y se habían olvidado las técnicas de la reducción, de la demi-glace, del guiso, de los jugos, entonces, de las clarís, hacer una buena clarís y clarificar los consomés, los caldos. Entonces, todo esto es muy bueno que se vuelva a retomar porque para mí es importantísimo el sabor. A mí no me sirve una técnica si no hay un buen sabor. Yo creo que la técnica siempre está al servicio del sabor. Entonces nosotros, aparte de eso, de esa reflexión de mirar hacia atrás, también nos miramos también hacia nuestro interior, hacia nuestra localidad, que son los alimentos que nos rodean, ¿no? Nuestra huerta, nuestras crucíferas, nuestras lechugas, nuestras verduras de campo y sobre todo nuestra caza, que ahora hay mucha caza y mucho monte, mucha seta, mucha gastronomía micológica. Entonces, todo eso es lo que hace que Coque sea diferente al resto del mundo. Porque si cocináramos con alimentos universales, todos seríamos iguales. Sí, sí, gracias. Chicos, no sé si alguien más se anime a hacer una pregunta o continúo yo resumiendo con las del resto y para no quitarte mucho más tiempo de este día tan liado que tienes, Mario. No, Tal vez no te los que están preocupes. conectados o en su cámara Ok.
los que están en el micrófono pueden hacerlo. Vicente. Sí, Vicente. Vicente, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. Mario, ¿me oyes? Hola, hola Vicente. Bueno, primero te felicitamos por tu iniciativa en Colón desde la Junta Directiva de ACIRE. Ah, muchas gracias. No sé si te acuerdas de mí. Pues Estaba sí en que la me, Junta Directiva contigo. sí que me acuerdo porque eres una persona que escribe muy bien. Sí, justo. Gracias. Te tengo fichado. Bueno, qué control, qué control. Ya no me puedo mover por ahí en libre. Bueno, Bueno. yo quería saber ¿a qué crees que es debido el avance de la cocina creativa? ¿Al intercambio cultural o la facilidad de adquirir los productos en otros países? ¿O ha sido por la investigación de los químicos, haciendo prácticas en los alimentos, al fuego y productos químicos añadidos, por ejemplo, coagulantes? Sí, bueno, es una pregunta muy buena. La creatividad en la cocina hay dos bases. Una es el querer mejorar y ser conformista, sobre todo para la salud y para lo que percibimos, porque antes había una gran cocina, pero no sabías si te sentaba mal o bien, o no sabíamos si era cardiosaludable o no lo era, o si lo podíamos comer todos los días. Había un gran desconocimiento, que ese ha sido el paso que han dado los investigadores, los científicos y los químicos, ¿no? Nos han dado respuesta a muchas preguntas que nos surgieron en una cocina. ¿Por qué un soufflé era un soufflé? ¿Por qué una masa de pan fermentaba? ¿Por qué? O sea, todas estas cosas que eran ancestrales, pero que no se sabía el por qué. Y era la verdad. O sea, ha habido como unos años, desde los años 60 hasta los años 90, en España ha habido un gran desconocimiento de la nutrición saludable y de los alimentos, cómo percibe nuestro cuerpo los alimentos. Entonces, es una cosa que se combina entre las dos partes que has comentado, Vicente. Los nutricionistas, los investigadores, los químicos tienen su papel para responder nuestras preguntas y aclararnos nuestras respuestas. Y luego la base de la cocina española es la madre de todo, es por lo que España es una de las grandes cocinas del mundo, por la fusión de culturas, como has comentado, por supuesto, eso es muy importante, pero porque España ha sido un país de fusión, porque han pasado muchos personajes de muchos países. Entonces la cocina nos la hemos quedado aquí, desde árabes, romanos, fenicios, ingleses, americanos, sudamericanos. O sea, por aquí ha pasado, es la nación más antigua de Europa y por eso la cocina española es tan rica. Lo que pasa que sí que había que tener un orden y había que tener una estructura para saber el porqué de las cosas. Y con estos fenómenos y estos congresos que nacen, como es Madrid Fusión, pues han empezado a dar esas respuestas y a tener más contacto con los investigadores, porque creo que es bueno. Es bueno, pero sin pasarnos. O sea, que al final los platos tengan sabor y que al final un plato te produzca felicidad. Yo este año que he hecho un viaje a Kenia y he visitado, bueno, pues los pueblos más pobres de Kenia con acción contra el hambre, me he dado cuenta de una cosa, que ellos comen para alimentarse y nosotros comemos para ser felices. Es diferente, porque allí estuvimos cocinando el ugali, que es un guiso que hacen ellos con harina y cereales, y era una gacha pero sin sabor, no tienen sal, no tienen los aceites, no los conocen, el aceite de oliva no lo conocen, no tienen casi huerto, no tienen casi verduras, solamente tienen cereales. Entonces, ellos comen algo porque el cerebro les dice que tienen que alimentar su estómago, pero sin nada de sabor. Entonces les cocinamos allí una tortilla española con los huevos que tenían allí y unas patatas que compramos en el mercado y estaban alucinando en colores con un poco de una cebolla tierna y decían que lo iban a hacer luego allí en su poblado porque sí que tenían unas gallinas y unos aves muy buenos. Entonces, con esto concluyo que la pregunta es buena,
Estamos ahora arrancando desde el año 2002-2004, que Ferran empezó a hablar con Geston Blumenthal y con David de Cas y con todas estas personas que han hecho esta fusión de investigadores y cocineros, y es un camino que queda mucho por avanzar. Y estos años han servido de experiencia para abrirnos más los ojos, pero que sepas que al final el guiso hay que hacerlo con mucho cariño y saber hacerlo. Y luego si le pides una pregunta a un investigador que te responda para saber el por qué bien, pero el por qué con mucho sabor, me gusta a mí. ¿Cómo te sientes? ¿Un poco cocinero, un poco químico? Yo siempre toda mi vida seré cocinero y me moriré siendo un cocinero, porque no he estudiado química en mi vida. Ahora sí que tendré colaboradores químicos para que mi conocimiento sea sea mejor y sea más excelente. Pero yo esté siempre toda mi vida cocinero. Gracias Vicente por esa pregunta. Había otra pregunta en esas mismas líneas. Matías, no sé si quieras hacer tu pregunta también. Hola Mario, hola Víctor, hola compañeros. Hola Matías. Bueno, primero muchas gracias por darte este tiempo en este día tan importante. Y a mí una de las cosas que ahora me cuesta, Mario, cuando viajo y cuando pruebo el plato de alguien, es identificar de dónde viene. Creo que la comida se ha vuelto muy global. Que ahora mezclamos sabores del Asia con sabores de América y sabores de Europa fácilmente. Y quería ver en Madrid qué es lo que está pasando. ¿Cómo la migración ha cambiado el circuito gastronómico de tu ciudad? Por supuesto, es una pregunta muy importante. Yo estoy a favor de la globalización al máximo. ¿Por qué? Porque cada vez somos más personas las que tenemos que comer. Y yo este verano me he dado cuenta de que en el siglo XXII y XXI y XX todavía hay estos problemas de alimentación infantil y hay estos problemas de hambre en el mundo. Con lo que nosotros ya, en la época que vivimos, esto tenía que estar ya erradicado completamente. Entonces apoyo la globalización porque si la globalización permite que no haya hambre en el mundo, soy el primero que la voy a apoyar. Eso es una cosa. Y luego otra cosa es la fusión de culturas que me dices. En Madrid, no es de ahora, desde hace 50 años ya había cocineros de fusión en Madrid y había restaurantes de todo tipo en Madrid. Para nosotros, para nuestra ciudad, es lo mejor que nos puede pasar. Que haya competencia, que haya cocinas diferentes, porque la hace más rica aún todavía. Madrid sí es una capital gastronómica de España junto con Cataluña y con País Vasco, por eso, por su gran variedad de alimentos. Aquí hay un restaurante que ahora está nombrado por muchas guías gastronómicas, que se llama Punto MX, que es de México, y la verdad que Roberto lo está haciendo fenomenal. Está haciendo una cocina gastronómica increíble. Es como ir a México, pero estando en Madrid. Y como Roberto y como Punto MX, hay muchos restaurantes que nos dan valor a la ciudad. Porque es una ciudad que se lo puede permitir, porque hay muchos comensales que vienen con sus euros a gastarse. Y para nosotros es impresionante que esto suceda y que esto pase. Entonces, luego, tú como cliente, como cliente que puede ser de Madrid o de tu ciudad, tú debes de elegir a dónde y qué es lo que quieres comer. Si quieres comer una cocina española arraigada, o quieres comer una cocina de fusión, como hace David de Diverso, que es una cocina asiática española, o de Ricardo de Kabuki, o Guiseco Wellington. O sea, entonces el cliente elige con su dinero lo que quiere hacer. Pero que es muy bueno, tú ten en cuenta que si ahora en Ecuador abren restaurantes españoles, es buenísimo. Claro, es buenísimo porque hay más variedad y enriquece la ciudad. Para mí eso siempre abre un restaurante en mi ciudad con criterios buenos de autenticidad. Yo yo estoy encantado de la vida porque el primero que lo visita soy yo, porque yo quiero conocer cosas. Muy gracias, bien, Mario. Gracias. Chicos, ¿alguien más tiene una pregunta? Sé que Ana tiene, pero no le quiero quitar oportunidad al resto de hacer preguntas. ¿Alfredo o Prickler? ¿Quién me pregunta? ¿Alfredo? Jordi. Ah, Jordi.
A ver, yo quería tomar la Víctor. posta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, A ver, no sé sí, quién me habla. perdona, Soy yo. Federico. Ah, vale. Vale, Yo- ok. Hola, No hola. no le Un oigo nada. poquito la pregunta que... A Ahora ver, sí. ¿me escuchas ahí? Ahora sí. Ya, chévere. Perfecto. Un poquito la pregunta que quería hacerte es cómo fue ese movimiento de las cocinas regionales que hay en España. Uno va a un pueblo y tiene un plato y va a otro y tiene otro platillo y tiene sus vinos. ¿Cómo se desarrolló? Porque aquí estamos viendo mucho de rescatar todos los productos típicos, estamos trabajando con papas nativas, con diferentes productos, acercándonos al campesino, trabajar directamente con ellos. ¿Cómo fue este movimiento en España? Bueno, pues aquí esto viene ya de las dos Castillas, de Isabel la Católica. Esto viene ya con la historia de España. Aquí hay mucha cultura, sobre todo en el interior, de escabeches, adobos, salazones, marinados. Todos esos platos son la historia de nuestra cocina. Y entonces en cada región tenían su cultura. Los ibéricos, el cómo macerar los ibéricos, los productos ibéricos. Entonces, todo eso eran culturas ancestrales desde hace muchísimos años que los pueblos de España tienen en su poder. Es su riqueza gastronómica. Porque yo creo que, como bien ha dicho antes Mar, lo de la Saborea España se ha puesto en marcha por eso. Porque las familias tenían su forma de hacer los mazapanes, su forma de hacer los turrones, su forma de cultivar las verduras, su forma de pescar, su forma de conservar. Entonces, todo esto viene de nuestros antepasados, no viene de una nueva época que ahora los cocineros de élite lo hayan inventado. No. Todo esto viene de las abuelas, de los abuelos, de cómo alimentarte para vivir. Entonces, todo esto es una riqueza que tiene España y a lo mejor de Madrid a Toledo, que hay 20 kilómetros o 30 de diferencia de una ciudad a otra, consigues tomar alimentos totalmente diferentes porque las personas de esa ciudad han hecho su cultura, digamos, como las tribus, ¿no? Cada tribu tenía su forma de hacer las cosas. Si uno lo hacían con barro, otro lo hacían con fuego. Si otro lo hacían con fuego, otro con arena. Entonces, por eso España es tan rica, ¿no? La variedad es tan rica. Y viene de atrás. La respuesta es que viene de atrás. Muy bien. Hola. Gracias. Hola, soy Alfredo, una quiero pregunta hacerte... y no quiero dejar de dar el paso a Ana. Lista, que ahí está ya en su pantalla. Hola, Ana. Hola Mario, buenos días. ¿Cómo A estás? ver, yo muy bien, muy bien. Sí. Mira, yo soy una defensora acérrima de la cocina tradicional. Sobre todo, yo soy de Cataluña y pienso que la cocina catalana tradicional es muy rica, ¿no? Sí. Pero, ¿tú no crees que el hecho de que la cocina tradicional en su ejecución sea tan lenta es lo que ha hecho que de alguna manera a nivel de casas particulares, sobre todo, se haya descartado? Es una pregunta importante. En casa hay tiempo si verdaderamente te gusta la cocina. Si no te gusta la cocina, aunque la cocina tradicional sea lenta, te da igual. Entonces yo creo que no es una barrera, sino es una forma, es un blindaje para que la cocina se conserve. Entonces, ahora toda la gente de mi época, de mi generación, pues no, es que voy al gimnasio y voy al pádel y voy a esquiar y me voy a no sé dónde. No tiene tiempo de ir a un mercado a comprar y hacerle un potito a su bebé. Entonces yo creo que esta cultura, digamos, en casa de la gastronomía tiene que nacer de uno. ¿Por qué? Porque es salud. ¿Por qué salud? Porque te crea felicidad, porque compartes con tu marido o tu mujer o tus hijos. Entonces, lo tienes que tener apuntado en la agenda como te vas al gimnasio. ¿Por qué te vas una hora al gimnasio y no haces
y no vas a comprar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una cuestión de valores de la persona. Si la persona tiene claro que la cocina es un valor principal y es importante para la vida, pues cocinará lento o rápido, pero al final cocinas. Si no tienes ese valor, pues al final pues comerás siempre comida de quinta, sexta gama, rápida tal, y tus hijos no tendrán en la memoria el guiso del que te hacía tu madre, ¿no? Yo en mi caso, a mi bebé que tiene 10 meses, le cocino los potitos y se los preparo y se los meto en el autoclave y se los hago y se los doy con un cariño porque quiero inculcarle el valor de la gastronomía. Podrá ser lo que quiera, abogado, podrá ser arquitecta, auxiliar de enfermería, lo que quiera ser, pero que sepa que la gastronomía es importante para la salud de ella y de sus hijos. Gracias, Mario. Solo no quiero robarte más minutos, pero no puedo dejar que Alfredo no haga su pregunta porque está Hombre, ahí. le estoy esperando como agua de mayo. Pareces un cowboy, Alfredo. Tu historia es Alfredo, maravillosa. pareces un cowboy. Sí. Ay, pareces un cowboy. Pues yo tengo un sombrero que me han traído de Ecuador precioso. Unos amigos. Ese es de Montecristi. Bueno, Sí. yo lo que quería era felicitarte por la trayectoria, por como dijo Mar, Mar había dicho de que habías nacido en la cocina, mamando en la cocina, prácticamente. Yo quería hacer una referencia a lo que es la cocina de mi país, del Perú, y que también se basa mucho en lo ancestral y lo regional, pero con una gran diferencia de que no es únicamente que las personas viajen a las regiones, sino que las regiones también han viajado a la capital para darse a conocer en el mundo y concentrar en un solo sitio, un poquito lo que tú hablas de Madrid, ¿no? De que se concentre en un solo sitio una gran oferta de todas las provincias o de todas las regiones, y eso ha fortificado la difusión de la cocina, no solamente como una cocina limeña, por ahí también hablaba Matías de la influencia de lo japonés, de lo chino, de lo africano, del español, de lo que nosotros hemos vivido antes y después, ¿no? De la llegada de los españoles. Entonces, sí, la importancia de la capital, en este caso Lima, la comparo con Madrid como un punto de partida porque es un destino obligado. Por supuesto. ¿Es así? Es así. O sea, yo creo que las regiones de Madrid, España, como puede ser Calahorra, Navarra, todas estas huertas que conocéis, han viajado a la ciudad, claro que viajan a la ciudad y vienen a los mejores congresos internacionales a exponer sus productos para que ese producto se conozca en el mundo. Entonces, esa viralidad, esa conjunción entre la región y la capital tiene que haber un diálogo muy fluido, porque en la capital es donde se conocen las cosas. Y, hombre, por supuesto hay cocineros que viajamos a los pueblos para conocer el buen espárrago, la buena alcachofa o la buena coliflor, porque nos interesa ya conocer al productor y estar en contacto con él, pero también esos productores también se encargan de estar dentro de las organizaciones de Madrid, como es la Cámara de Comercio, el ICES, para que esos productos puedan ser exportados fuera y también se vendan en las grandes ciudades. Es por supuesto que te doy la razón que tiene que haber esa parte de comunicación y ese diálogo fluido entre las ciudades y los pueblos. Para que sea una cocina, se conozca en el mundo, tiene que ser así. Como dice Jordi, estamos trabajando en equipo, en conjunto con varias instituciones. Hoy día yo acabo de recibir un mensaje de lo que vamos a hacer en la ruta de la papa y con trabajo con papas nativas y una cosa espectacular donde van a intervenir diferentes instituciones como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Patrimonio, y nosotros como Mesa de los Chefs, de la cual formamos parte Jordi, Daniel y mi persona, estamos metiéndole ñeque para hacer que las raíces de la gastronomía ecuatoriana se profundicen lo más que se pueda y que el árbol sea lo más alto posible.
Tenemos, Gracias. tenemos un valor muy importante. La cocina sudamericana es increíblemente rica, sobre todo muy desconocida en el mundo, porque hay alimentos que son brutales. Entonces, tenemos que hacer una piña desde España, Perú, Ecuador, México, porque hay unos valores increíbles y yo creo que estos años Brasil, estos años, esta década va a ser la cocina que va a estar de moda y va a ser la que va a mandar, la cocina sudamericana. Mil gracias, Mario, por tu tiempo. Sabemos que estás en un día muy, muy especial. Tienes el corazón de todo CBC y el curso de experto en cocina profesional contigo. Tienes que prometernos que vas a estar otra vez en una videoconferencia. Por supuesto, por supuesto. Después de Reyes hacemos otra y la vamos a hacer en Coque con una videocámara para hacer un recorrido por Coque. ¿Os apetece? Maravilloso. Mil Muchas gracias. gracias. Y gracias a todos por participar. Y a Muchísimas Víctor, gracias. tienes para un saludo final contigo también. Bueno, sabéis que Hola, Víctor es mi apoderado y vamos a ir a Ecuador juntos a hacer una visita. Eso. Así que Yo me apunto. iremos a Yo visitarles, también. para ser felices. Bienvenido. Será un honor para nosotros y vamos a estar esperando cada día para que estés aquí. Víctor, siempre agradecerte porque si tú no fueras el papá postizo de todos... No oigo nada ahora. Víctor, si es que tú no fueras el papá postizo de todos estos grandes chefs, no estaríamos en estos, así que mil gracias. Un hurra por Víctor. A vosotros, Hurra. y me alegro de que lo hayáis pasado Muy bien. bien. Bueno, a Mario otra vez. Suerte. Mario, nos despedimos, te agradecemos muchísimo y tienes toda la buena energía de nosotros, de CBC y de cada uno de los alumnos de aquí. Gracias a todos los que no están en la cámara por participar y un saludo a todos. Gracias. Iré con unas cuantas chicas allí, Mario, a tomarnos algo. Muchas gracias. Sabéis que aquí estaremos en Colón para recibiros. Bueno, Mar, espérame que vaya a Madrid para ir Ah, contigo. no, hija, no, de eso nada, que tú tardas mucho. Yo me cojo el mismo. Y Un por abrazo. favor, Gracias, una evaluación de Mario. las Mucha clientas. suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Valentina. Muy bien. Adiós a Bueno, nos ha dado todos. cosas súper bonitas.